Lo que voy a contarte hoy va a cambiar lo que pensabas que sabías sobre esta historia. Porque cuando escuchas que una mujer de 72 años, viuda, vive con dos hombres bajo el mismo techo, la mente va a un lugar. Va al lugar donde va siempre cuando no tiene toda la información. Va al lugar de las suposiciones rápidas y los juicios cómodos. Va al lugar que la gente del barrio de Fresno, donde vive Amparo Villanueva, visitó hace 4 años, cuando se empezó a correr el rumor y que ninguno de ellos, ni uno solo, acertó. La verdad es más extraña que lo que imaginaron, más simple, más humana y más hermosa que cualquier versión que hayan fabricado sin conocerla. Esta es la historia de Amparo y de los dos hombres que viven con ella, y de por qué lo que construyeron los tres juntos, sin pedirle permiso a nadie, sin explicárselo a nadie hasta que quisieron, es probablemente el acuerdo de convivencia más sensato y más valiente que he encontrado en años de buscar historias que valgan la pena contar. Al final de este video vas a entender por qué Amparo dice que los últimos 4 años han sido los mejores de su vida adulta, y por qué sus hijos, que al principio pusieron el grito en el cielo, hoy no cambiarían la situación por nada. Quédate, porque esto no es lo que crees que es, y lo que realmente es vale mucho más. Amparo Villanueva nació en 1952 en Guanajuato, en un pueblo que tenía más historia que futuro, como ella misma dice cuando lo recuerda. Era la segunda de 5 hijos. Su padre había trabajado en el campo y luego en una fábrica de calzado, hasta que el cuerpo le dijo que ya era suficiente. Su madre había hecho de ese hogar pequeño un lugar donde siempre había comida aunque fuera poca, y donde la dignidad era el mueble más cuidado, aunque fuera el más invisible. Amparo llegó a California en 1934, a los 22 años, siguiendo a una prima que ya llevaba 2 años en Fresno, y que le decía en cada carta que había trabajo, y que la vida era diferente, aunque no necesariamente más fácil. Llegó con una maleta de tela, el nombre de la prima escrito en un papel y la clase de valentía que tienen las personas que saben que no pueden permitirse tener miedo. Encontró trabajo en una empacadora de duraznos, luego en una fábrica de conservas, luego, cuando su inglés fue suficiente, en la cocina de un hospital, donde trabajó 22 años como asistente de nutrición, preparando bandejas de comida para pacientes que a veces le daban las gracias y a veces ni la miraban, y a quienes ella trataba igual en ambos casos, porque había aprendido de su madre que el trabajo bien hecho no necesita testigos. A los 26 años, conoció a Bernardo Villanueva en una fiesta de 15 años, a la que ambos fueron invitados por caminos distintos. Bernardo era de Michoacán, trabajaba en construcción y tenía una manera de reírse que ocupaba espacio en el cuarto de una manera que no molestaba, sino que animaba. Se casaron al año siguiente. Tuvieron 3 hijos en 7 años. Vivieron en la misma casa de Fresno durante 38 años, una casa que empezó siendo rentada y terminó siendo propia, y que con los años fue acumulando las marcas de una familia que la usó de verdad. Rayones en las puertas, el piso de la cocina cambiado 2 veces, el jardín trasero que Bernardo fue transformando en algo verde y ordenado con la paciencia de los domingos libres. Bernardo murió en 2016, un infarto masivo un lunes por la mañana mientras desayunaba. No hubo tiempo de nada. Tenía 64 años. Amparo tenía 64 también.
Llevaba 37 años casada con él. Lo que siguió fue el proceso que sigue a cualquier pérdida de esa magnitud. El funeral, los trámites, los hijos que vinieron y luego se fueron a sus vidas. La casa que de pronto sonaba diferente. El espacio en la cama. El café para uno solo. Todas las pequeñas amputaciones cotidianas que nadie te advierte y que en conjunto forman el peso real del duelo. Amparo lo atravesó, no rápido, no sin dolor, pero lo atravesó. Sus hijos la llamaban seguido, la visitaban, le propusieron, como proponen casi siempre los hijos buenos, cuando pierden a uno de sus padres, que se mudara con alguno de ellos. Amparo dijo que no, con la misma serenidad con que había dicho no a muchas cosas a lo largo de su vida, cuando no eran lo que necesitaba, aunque vinieran envueltas en buenas intenciones. «Estoy bien en mi casa», decía. Y lo decía en serio. Lo que no decía, porque todavía no había tomado ninguna decisión que contar, era que estaba pensando en algo que llevaba meses rondándole la cabeza y que tenía que ver con un problema concreto y práctico que su situación le presentaba, y para el que estaba buscando una solución que fuera honesta, sostenible, y que no le costara la independencia que tanto le había costado construir. El problema era este. Amparo tenía la casa propia, tenía su pensión del Seguro Social, tenía algunos ahorros que Bernardo y ella habían acumulado con cuidado durante décadas. No era rica, pero tampoco estaba en apuros económicos graves. Sin embargo, la casa era grande para una sola persona. Los gastos fijos de una casa de ese tamaño en Fresno, la renta de mantenimiento, los servicios, los impuestos de propiedad, el seguro, se comían una parte significativa de sus ingresos mensuales. Y conforme pasaban los meses, la ecuación económica de vivir sola en esa casa empezaba a apretarse de maneras que no eran todavía una crisis, pero que con el tiempo podrían serlo. Había pensado en rentar un cuarto. La casa tenía 2 cuartos que sus hijos habían dejado vacíos cuando se fueron y que ahora servían para guardar cosas que nadie usaba. Pero rentar un cuarto a un desconocido le generaba una incomodidad que no era irracional. Vivir con alguien que no conoces, a los 66 años, en la casa donde has vivido casi 40, con tus rutinas y tu privacidad y tus maneras de hacer las cosas, no es una decisión pequeña. Fue en ese punto de su reflexión cuando pensó en don Refugio. Refugio Castañeda tenía 70 años. Había sido vecino de la calle de atrás durante 15 años. Su esposa había muerto 2 años antes que Bernardo, de cáncer de colon. Tenía un hijo en Los Ángeles que llamaba los domingos y que le mandaba dinero puntualmente, pero que vivía su vida a 300 kilómetros de distancia. Vivía solo en una casa que empezaba a resultarle demasiado grande y demasiado cara para una sola persona. Amparo y Refugio se conocían de vista, se saludaban cuando coincidían. Habían hablado en un par de ocasiones en reuniones del vecindario. No eran amigos íntimos. Eran lo que son 2 personas que llevan años cerca, sin haber tenido razón para estar más cerca. Amparo lo llamó un martes por la tarde. Le dijo que tenía una propuesta que hacerle, que si le parecía absurda, podían olvidarla y seguir siendo vecinos de siempre, pero que si le parecía razonable, quería que hablaran. Refugio dijo que lo escuchaba. Amparo le explicó la situación, la casa grande, los costos, los cuartos vacíos,
La idea de compartir la casa no como pareja, sino como lo que eran, dos personas mayores, viudas, que compartían una situación económica y práctica similar y que podrían beneficiarse mutuamente de compartir los costos y la convivencia sin que eso implicara nada más que lo que era. Refugio escuchó todo. Hizo silencio un momento. ¿Y sus hijos?, preguntó. Todavía no les he dicho nada, dijo Amparo. Primero quería saber si a usted le parecía viable. Y si me parece viable, ¿qué exactamente sería el acuerdo? Amparo lo había pensado, con el cuidado con que pensaba las cosas que importaban. Le explicó. Él rentaría uno de los cuartos a un precio justo, inferior al mercado porque la casa era de ella y porque el acuerdo era de convivencia, no de negocio. Compartirían los gastos de servicios. Cada quien tendría su espacio privado. La cocina y la sala serían comunes, con las reglas de convivencia que acordaran, sin obligaciones de compañía. Si uno quería estar solo, estaba solo. Si los dos querían cenar juntos, cenaban juntos, sin compromisos que no se hubieran acordado explícitamente. Refugio escuchó todo. ¿Usted ha hecho esto antes?, preguntó. No, dijo Amparo, pero lo he pensado mucho. Otra pausa. Yo también tengo que pensarlo, dijo él. Deme unos días. Le dio 4 días. Al quinto llamó y dijo que sí. Antes de que te cuente cómo reaccionaron los hijos de Amparo y cómo llegó el segundo hombre a la historia, quiero detenerme aquí, porque lo que Amparo hizo, llamar a un vecino y proponerle un acuerdo de convivencia con términos claros y sin romantizarlo ni dramatizarlo, requirió algo que muy poca gente tiene a cualquier edad: la capacidad de ver un problema real y buscarle una solución real sin que el qué dirán paralice el pensamiento. Si ya estás suscrito a este canal y le diste like a este video, gracias de corazón. Estas historias me llevan días de trabajo y tu apoyo significa más de lo que imaginas. Si todavía no estás suscrito y algo en lo que escuchas te está llegando, ese botón rojo está ahí esperándote. Ahora sí, porque la reacción de los hijos y la llegada del segundo hombre es donde la historia se pone realmente interesante. La hija mayor de Amparo, que se llamaba Patricia y vivía en Visalia, se enteró 3 semanas después de que Refugio ya se había mudado. La llamada fue larga. El tono fue el que tienen las conversaciones donde una persona tiene miedo de algo y lo expresa como enojo, porque el enojo es más cómodo que el miedo. Mamá, ¿cómo pudiste hacer eso sin decirnos? Porque si les decía antes, me pasaba 3 semanas convenciéndolos en lugar de resolver el problema. ¿Qué problema? ¿Necesitabas dinero? ¿Por qué no nos dijiste? No necesitaba que me lo dieran. Necesitaba una solución que no dependiera de que me lo dieran. Silencio al otro lado. Mamá, ¿quién es ese hombre? Es el vecino de la calle de atrás. Lo conocen de verlo en la calle. Es un señor serio, viudo, que vive solo y que tiene una situación parecida a la mía. ¿Y qué va a pensar la gente? Amparo dejó pasar un momento antes de contestar. La gente va a pensar lo que quiera. Ya lo piensan de todo. Lo que importa es lo que es. Y lo que es 2 personas mayores que comparten una casa con un acuerdo claro porque les conviene a los dos. Nada más y nada menos. Patricia siguió sin estar convencida. Sus hermanos tampoco. Hubo conversaciones, visitas de inspección disfrazadas de visitas normales, preguntas indirectas que en realidad eran evaluaciones.
Refugio lo notó. Lo sobrellevó con una dignidad tranquila que a Amparo le pareció admirable y que contribuyó más a que los hijos fueran aceptando la situación que cualquier argumento que ella hubiera podido dar. Con el tiempo, los hijos vieron lo que era: una casa ordenada, una madre que estaba bien, que tenía compañía sin depender de ella, que tenía los gastos más controlados, que se reía más que en los 2 años anteriores. Un hombre mayor que pagaba su parte puntualmente, que respetaba los espacios, que a veces cocinaba para los dos, porque le gustaba cocinar y era bueno en ello, y que trataba a su madre con el respeto que merecía. La desconfianza fue cediendo, no de golpe, de a poco. Como ceden las cosas que se construyeron sobre el miedo, cuando el miedo no encuentra con qué alimentarse. El segundo hombre llegó 1 año y medio después. Se llamaba Heliodoro Ponce. Tenía 73 años. Era el cuñado de Refugio, el hermano de su esposa difunta, con quien había mantenido amistad desde antes, incluso del matrimonio de Refugio con su hermana. Vivía en un departamento pequeño en el norte de Fresno, que costaba más de lo que debería para lo que era, con una artritis en las rodillas que hacía las escaleras del edificio cada vez más difíciles, y con una pensión que alcanzaba justo, pero sin margen. Refugio lo mencionó a Amparo una tarde mientras cenaban. Le dijo que su cuñado estaba en una situación difícil, que el departamento era caro y las escaleras un problema, y que no tenía familia cerca. Le preguntó, con una honestidad directa que Amparo apreció, qué pensaba ella de la posibilidad de que él también se mudara, que había otro cuarto disponible, que si los números funcionaban para 2, podían funcionar para 3, que si a ella no le parecía, lo entendía perfectamente y no se hablaba más del asunto. Amparo lo pensó 3 días. No era la misma decisión que la primera. La primera había sido ella sola tomando una decisión sobre su propio espacio. Esta involucraba a Refugio también, a la dinámica que ya existía, a la convivencia que ya funcionaba y que podía cambiar con una tercera persona. Pero pensó en lo que le había dicho Refugio sobre Heliodoro, pensó en los números, pensó en el cuarto que seguía vacío, y pensó en algo que no había anticipado cuando todo esto empezó y que había resultado ser uno de los mejores aspectos de la situación, que no estaba sola en la casa, que había alguien en la sala cuando llegaba del médico, que había alguien que sabía si había comido o no, que la convivencia, dentro del respeto mutuo que ambos habían cuidado con esmero, era mejor que el silencio. Dijo que sí, con condiciones, las mismas que había puesto con Refugio, más una que añadió, porque la experiencia le había enseñado que era necesaria, que los 3 se reunieran una vez al mes a hablar de la convivencia, de lo que funcionaba y lo que no, de los ajustes que hubiera que hacer, que los acuerdos fueran revisables porque las situaciones cambian y los acuerdos que no se pueden revisar se rompen. Heliodoro se mudó en el otoño de 2021. La reacción de los hijos esta vez fue diferente a la primera, no porque les encantara la idea de inmediato, sino porque ya habían visto funcionar el primer acuerdo y eso les había dado un marco de referencia que la primera vez no tenían. Hubo preguntas, hubo condiciones expresadas con más o menos gracia, pero no hubo el pánico de la primera vez. Lo que había en Fresno ahora era esto: una casa de 3 dormitorios en la que vivían Amparo Villanueva, de 72 años, Refugio Castañeda, de 75, y Heliodoro Ponce,
de 73. 3 personas mayores, viudas o solteras, que habían llegado a la misma conclusión por caminos distintos, que vivir solos era posible, pero más difícil de lo necesario cuando había opciones más inteligentes disponibles si uno estaba dispuesto a dejar ir el qué dirán y pensar con claridad. Cada quien tenía su cuarto con llave, su espacio, su privacidad. La cocina se usaba en turnos que habían encontrado solos sin necesidad de negociar demasiado, porque 3 personas mayores con décadas de vida práctica detrás saben cuándo dar espacio y cuándo ocuparlo. La sala era de todos cuando todos querían estar. Los gastos de la casa se dividían en proporciones acordadas que revisaban cada 3 meses. La reunión mensual que Amparo había propuesto resultó ser, según los 3, la cosa más útil que habían implementado. No porque hubiera grandes conflictos que resolver, sino porque tener un espacio formal para decir lo pequeño evitaba que lo pequeño se convirtiera en grande, que la incomodidad con el horario de la ducha no se convirtiera en resentimiento, que el desacuerdo sobre la temperatura del aire acondicionado no se convirtiera en tensión, que las cosas se dijeran cuando eran pequeñas y se resolvieran en ese tamaño. Eliodoro cocinaba los martes y los jueves porque le gustaba, y era bueno. Refugio cuidaba el jardín trasero de Bernardo, con el mismo cuidado que Bernardo le había puesto, y que Amparo no tenía tiempo ni energía para darle sola. Amparo manejaba los pagos y la logística de la casa porque era quien mejor entendía los números, y porque a los otros 2 les producía algo cercano al alivio físico el no tener que pensar en eso. Habían encontrado, sin haberlo buscado exactamente, lo que los investigadores del bienestar en adultos mayores llevan décadas estudiando, que la combinación de privacidad y comunidad, de independencia y pertenencia, de tener espacio propio y no estar completamente solo, es la fórmula que produce el mayor bienestar en personas de esa edad. No lo habían leído en ningún libro. Lo habían construido con sentido común y respeto mutuo, y la honestidad de 3 personas que ya no tenían tiempo para actuar. Aquí quiero preguntarte algo directamente. Cuando escuchaste por primera vez que una mujer de 72 años vivía con 2 hombres, ¿a dónde fue tu mente? Y ahora que sabes la verdad completa, ¿qué piensas de lo que construyeron? Escríbemelo en los comentarios, porque lo que esta historia revela sobre nuestros juicios automáticos me parece tan importante como la historia misma. Y si conoces a alguien mayor que vive solo y que podría beneficiarse de pensar diferente sobre sus opciones, pásale este video, no con un mensaje, solo el video. Terminemos. Los hijos de Amparo fueron a visitarla el pasado diciembre. Los 3 juntos, con sus familias, con los nietos que llenaron la casa de ruido bueno durante 3 días de posadas. Fue Patricia, la hija mayor, la que le dijo algo a su madre en la cocina mientras preparaban juntas el ponche, con el olor a tejocotes y canela llenando la casa y el ruido de los niños llegando desde la sala. «Mamá, ¿eres feliz así?» Amparo revolvió el ponche un momento antes de contestar. «Soy libre y acompañada», dijo. «¿Qué es lo que quería ser cuando tenía 20 años y que tardé 50 en conseguir al mismo tiempo?» Patricia no dijo nada por un momento. Luego dijo, «¿Y ellos? ¿Son felices?» Amparo pensó en Refugio, que en ese momento estaba en el jardín trasero con 2 de sus nietos, enseñándoles a plantar algo que florecería en primavera. Pensó en Eliodoro,
que estaba en la sala contándole algo a su hijo mayor, que había venido desde Los Ángeles y que por primera vez en años no había llegado con la cara de preocupación que antes traía siempre cuando venía a ver cómo estaba su padre solo en ese departamento con escaleras. «Pregúntales tú», dijo Amparo. Patricia los preguntó esa tarde. No directamente, porque era demasiado directa para ese momento festivo, pero en la manera en que los observó, en la comodidad que tenían en esa casa, en la manera en que los tres se movían por el espacio como personas que saben que el espacio es suyo sin conflicto, encontró la respuesta sin necesitar las palabras. Lo que Amparo Villanueva construyó en esa casa de Fresno no fue una familia. No intentó reemplazar lo que había tenido con Bernardo, ni lo que cada uno de los tres había perdido cuando sus vidas se reorganizaron sin pedirles permiso. Construyó algo diferente y más apropiado para lo que eran y para el momento en que estaban. Construyó una comunidad pequeña, un acuerdo entre adultos que se respetan, que se necesitan en el sentido práctico y humano del término, que han acordado estar presentes sin exigirse más de lo que cada quien puede dar, que hay alguien que sabe si has comido, que hay alguien que nota si no has salido en 2 días, que hay alguien con quien hablar si quieres hablar y alguien que entiende que a veces no quieres hablar con nadie. Eso, que parece poco cuando se describe así, es exactamente lo que los estudios sobre bienestar en adultos mayores dicen que hace la diferencia entre envejecer bien y envejecer mal. No el dinero, no los hijos cerca, no los médicos. La presencia de personas que te conocen y que se interesan en si estás bien. La historia de Amparo es sobre muchas cosas. Sobre la soledad que no tiene que ser el precio de la independencia. Sobre los acuerdos que se construyen cuando se deja de esperar que la vida sea como debería ser y se empieza a trabajar con la vida como es. Sobre el coraje de hacer algo que otros no entienden porque tú lo entiendes mejor que ellos. Sobre los juicios que fabricamos en segundos, sobre historias que no conocemos. Pero sobre todo, es sobre esto, que hay personas que llegan a los 70 años y encuentran maneras de vivir que nadie les enseñó, que no estaban en ningún manual, que tuvieron que inventar porque las opciones disponibles no se ajustaban a lo que necesitaban. Y que esas personas, que tienen el coraje y la claridad de inventar sus propias soluciones sin pedirle permiso a nadie, son las que terminan viviendo mejor en los años donde más importa vivir bien. Amparo Villanueva tiene 72 años, es viuda, vive con 2 hombres, y esa es la verdad completa, que resultó ser mucho más interesante que cualquier versión que el rumor había inventado, y mucho más honesta que cualquier versión que la vergüenza hubiera permitido construir.